Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. No estamos solos precisamente, y el miércoles menos, porque nuestra audiencia sube de una manera exponencial, oiga, pero no saben en qué manera de subir. Amanda González, Emilio de la Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Administradores de Blas de Lezo y los Héroes Olvidados, ese grupo de Facebook que no para de crecer, ¿no? No para. Tenemos todos los días un montón de solicitudes. Claro. Es que, oye, mira que es interesante lo que se publica ahí. Yo me entero cada día de un montón de historias curiosas de, ¿verdad?, de la historia de España. Pues mira, yo el otro día conocí una historia nueva que además hoy la vamos a sacar, ¿verdad? De un escocés que se vino a luchar aquí a la guerra de 1808. Pero porque no tienes memoria, pero uno de los días que vinimos aquí a la radio lo mencioné un poquito. Sí, será que no te prestó mucha atención. No me prestas atención. Bueno, los miércoles vienen Amanda y Emilio para hablarnos de pasajes de la historia de España. Hoy vamos a seguir con la guerra de 1808, mal llamada de la independencia. Y decía yo lo de que sube la audiencia porque hay 10.000 y pico miembros. ¿De 1800 o 10.900 ya? O casi 11.000 ya. Estoy personas. deseando ya que seamos ya 11.000 ya, Claro, cifra para redonda. poderlo decir. Sí. Bueno, pues por todos ellos estén muy atentos porque hoy vamos a poder conocer un poquito más aquella fecha importantísima en la historia de España, que fue 1808, con esos otros nombres, digamos, menos conocidos, ¿no? Menos conocidos, pero también son muy simbólicos, sobre todo en sus lugares de origen. Pues al final, pues sus gestas y sus hazañas pues han creado un símbolo de resistencia contra el francés. Pues sí. Es un buen momento, en todo caso, para recordar estas hazañas, ¿verdad? Siempre es buen momento, yo creo. No, digo, porque como se están viviendo acontecimientos que no demuestran precisamente mucho. Pues mira, nivel. además es que yo creo que precisamente algunos de los personajes que vamos a tratar hoy representan muy bien lo que es el coraje, la valentía, las agallas del pueblo español y lo mal gobernados que hemos estado siempre. Decía, cosas, ¿eh? Decían del Cid que buen vasallo si hubiera tenido buen señor, pues es que es así, y hoy lo vamos a ver. 2:48. Bueno, os escuchamos como siempre con toda atención, tanto Amanda como Emilio. Pues Emilio es que el otro día se lo perdió, pero lo pasamos muy bien. Estábamos hablando, nos habíamos quedado en Zaragoza. Fíjate tú. En Zaragoza íbamos a empezar a hablar de 3 mujeres que cuando se conmemoró el primer centenario de la guerra de 1808, las autoridades lo que hicieron fue enterrarlas juntas en la iglesia Nuestra Señora del Portillo, ahí en Zaragoza, porque estaban desperdigadas y habían estado bastante olvidadas. Pues una de ellas era Casta Álvarez, fue la defensora de los cañones que había en la Puerta Sancho. Cuentan de ella que combatía en el arrabal con una bayoneta así, sin calar, la bayoneta, y ya está. Y que cuando la caballería polaca amenazaba con entrar a Zaragoza por la Puerta del Carmen, pues que ella repelió el ataque. Tenemos también a Manuela Sancho. Ella defendió el convento de San José en el primero de los sitios de Zaragoza y lo defendió tan valientemente que el que estaba al mando de las tropas escribió a Palafox en los siguientes términos: recomiendo con particularidad a Manuela Sancho, que tanto en el ataque del día 31 de diciembre como en el de ayer sirvió de artillería y mortero como pudiera haberlo hecho el mejor artillero, conduciendo cartuchos para unos y piedras para el otro, sin haberle notado la menor mutación, a pesar de haber caído algunos a su lado. Dio fuego a algunos cañones y lo hizo con fusil desde la trinchera como uno de tantos. Y pareciéndome una heroína, digna del distintivo que vuestra excelencia concedió por las acciones de los últimos del año pasado, por hallarse comprendida en ellos. Y para que sirva de estímulo, he tenido a bien hacerlo presente a vuestra excelencia. Bueno, pues Palafox, encantado con esta recomendación, efectivamente le concedió la cinta encarnada. Aquel reconocimiento a ella la enardeció y le sirvió para seguir combatiendo, y además lo hizo con muchísima fiereza hasta que cayó gravemente herida. Creo que fue encontrada días después debajo de una pila de cadáveres. Y bueno, sí que pudo recuperarse. Es que yo creo que la grandeza de esta guerra es precisamente todos los sectores civiles que abarcó, todas las personas que lucharon de todos los ámbitos. Estas dos heroínas pues eran amas de casa, pero luego junto a ellas también luchó la condesa de Bureta, la condesa de Bureta, con lo cual es que se juntaron de todos los estratos sociales. Sí.
De hecho, fíjate que en Madrid siempre se habla de Manuela Malasaña, siempre se habla de Clara del Rey, pero también hay dos personajes muy importantes que son femeninos y se conoce muy poco de ellos. Una es Marica Antallón y otra es Joaquina Bubela. Estas eran criadas, eran criadas y ellas combatieron en el 2 de mayo en Madrid, se enfrentaron a Murat. Cuando iba a proclamar un bando, fueron ellas las que le impidieron proclamarlo. Y de hecho, ellas, con un estrato social muy bajo, fueron las fundadoras de unos hospicios o de unos hospitales para ayudar y para sanar a los heridos y a los enfermos. O sea, que es que tiene mucho mérito la sociedad española, cómo se movilizó y cómo se unió de una forma brutal, de una forma heroica y sobre todo sin mirar si uno era más o era menos. No, ante la amenaza extranjera yo creo que hay... A mí me gusta, Amanda y Emilio, subrayar que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 200 años, hace más de 200 años, y hay que pensar y darse cuenta de cómo era la sociedad española de aquel tiempo. Bueno, pues, de cómo era todo, de cómo eran las comunicaciones, de cómo era el país, con un atraso, como ustedes pueden imaginar, tremendo. Es decir, que estamos hablando de gente movida básicamente por el coraje y por el patriotismo. Pues sí, porque además era mucho más clasista que ahora. Las diferencias sociales eran mucho más grandes, claro. Pero ante la amenaza del enemigo pues no había clases. Sí. No había clases y todos se unieron y todos a una. Y pelearon todos por el mismo fin. Pues efectivamente la condesa de Bureta... fíjate que creó un cuerpo de amazonas. Era un cuerpo femenino que estaba destinado a socorrer a los heridos y a proporcionar pues logística y a proporcionar el avituallamiento, a organizar el aprovisionamiento de municiones, y su palacio lo puso a disposición de aquellos heridos. Su palacio fue pues el centro de operaciones, fue usado como hospital, y ella misma empuñó las armas cuando tuvo que hacerlo, y además cuentan que de forma heroica. O sea que también tenemos que hablar de Agustina de Aragón. Claro. A ver, Agustina de Aragón cuentan que catalana. Sí, cuentan que iba a llevarle la comida a su marido, cuando encontró en la puerta del portillo que los cañones ya no quedaba ningún defensor. El cañón estaba cargado, pero todos los defensores estaban muertos, estaban heridos. Entonces sí que vio que uno de los que estaba muerto pues tenía todavía en su mano la mecha encendida, le arrancó la mecha, prendió el cañón, lo apuntó hacia los franceses y evitó que, la lió allí parda. Pero fíjate que aquella acción le fue tan reconocida y corrió como la pólvora aquella hazaña por toda España, y aquello fue su pasaporte para viajar por toda España, para luchar en toda España durante la guerra de 1808. Y fíjate, además de para luchar, es que su presencia animaba a las tropas, porque todo el mundo sabía quién era Agustina de Aragón. Pues fíjate, tenemos a todas estas mujeres combativas, pero también hubo mujeres que sin derramar una gota de sangre también ayudaron muchísimo. Tenemos el ejemplo de María Lostal, que fue quien custodió y puso a buen recaudo reliquias y objetos sagrados de Zaragoza. No sé si os acordáis que los franceses hasta bombardearon el Pilar. Pues esta mujer se encargó de poner a buen recaudo todos los objetos de valor importantes en Zaragoza. Y tenemos también un personaje que a mí me da muchísima ternura, la madre Rafols, otra mujer que tampoco derramó una gota de sangre, pero que, fíjate, después del primer sitio de Zaragoza el hospital quedó totalmente destrozado. Pues ella se encargó de colocar a 6.000 enfermos que estaban a su cargo. Pues los colocó en edificios oficiales, en casas particulares, en cualquier sitio los puso. Enfermos son enfermos. Es que son muchísimos. Pues se encargó de colocarlos a todo y de que no les faltara nada. Claro, esto le costó rogar y rogar a Palafox, por favor ayuda. Palafox hizo hasta donde pudo, y en esto que la madre Rafols lo que hizo fue presentarse ante el general francés con otras 2 hermanas, se fueron a pedirle ayuda. ¿Y qué le diría la monjita? Que el general francés efectivamente le proporcionó medicinas y le proporcionó alimentos para ayudar a aquellos enfermos. Es increíble. De todas maneras, fíjate, ese mismo general francés, que era el general Lannes, escribió a Napoleón asombrado de lo que había vivido. Le decía: jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos
en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un asedio en cada calle, una mina bajo cada casa. Verse obligado a matar a tantos valientes, o mejor, a tantos furiosos. Esto es terrible. La victoria da pena. Fíjate que cómo lo vivirían los franceses, lo que fueron los sitios de Zaragoza, que fue, yo creo que de lo más cruel y terrible que hubo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, son las 2:50. Tres de la tarde y 4 minutos. Bueno, continuamos en Su Casa es la Inter. Ya saben que nos pueden llamar en cualquier momento. 91 535 1614 o 533 9021. Estamos en el episodio de la historia. Estamos en la guerra de 1808 y estamos sobre todo en Aragón, ¿no? Estábamos en Zaragoza, pero nos vamos a ir a Valencia. Uh-huh. Es que Valencia, que es un sitio que se habla muy poco de la defensa valenciana y tiene personajes que allí son muy queridos, pero que a nivel nacional no son muy conocidos. El primero de todos yo creo que fue el conocido como Palleter. Mientras estaban llegando a Valencia las noticias de que Fernando VII había abdicado en favor de Napoleón, bueno, pues ¿qué hacía la gente en aquella época? Pues iba a la plaza, ¿no? A las plazas a ver qué estaba pasando. Y estaba la multitud congregada, las autoridades estaban reunidas porque no sabían muy bien qué hacer. Y este hombre, que se llamaba Vicente Domenech, una persona humilde, pues lo que hizo fue desenrollarse el fajín que llevaba a la cintura, cortarlo en pedazos, repartirlo entre sus paisanos, él quedarse con el pedazo más grande. Por un lado le puso una estampa de la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados. Uh-huh. Por el otro lado pegó una estampa de Fernando VII que, bueno, cogió de un comercio cercano, y ahí con aquel fajín improvisado pues lo ondeó como si fuera una bandera y gritó: un pobre Pelleter le declara la guerra a Napoleón, viva Fernando VII y muerta a los traidores. Sí, le declaró la guerra a Napoleón. Ese fue un personaje muy curioso. Luego tenemos otro que es José Romeu, que es un militar que fue de los más beligerantes contra los franceses y finalmente fue apresado y bueno, pues las tropas francesas le dijeron que le perdonaban la vida a cambio de pasarse a sus tropas y él dijo que él, cuando tomó las armas, las había tomado para defender a España y que no claudicaba. Y entonces fue ajusticiado en una plaza de Valencia. Y bueno, la gente de Valencia no acudió. En aquella época era muy tradicional ir a ver cualquier ejecución, aunque solo fuera por el morbo, y a la ejecución de José Romeu no fue nadie de Valencia. Y luego lo que estábamos hablando antes a micrófono cerrado de un torero, que es Batiste Moreno, pues que este hombre con el estoque pues se liaba a repeler el ataque francés. Entonces fue muy popular en aquella época porque era un torero relativamente conocido en Valencia. Y se apuntó también. Y ahí se juntó, yo no sé si iría con el traje de torero o no, pero desde luego con el estoque iba dando mandobles a los franceses. Uh-huh. Luego también hay otro mesonero en Valencia que es Vicente García. Vicente, que es un nombre muy de la zona. Sí. Y este hombre pues igual salía a repeler a los franceses con cacerolas, con los cuchillos, y repartía todo lo que tenía en su mesón. Lo que habíamos visto en Madrid también. Efectivamente, entonces pues allí por la calle donde tenía él el mesón no pasaba un francés. Uh-huh. Pues fíjate, de Valencia si quieres nos vamos a Cataluña. Sí. ¿Os apetece un poquito de Cataluña? Claro. Pues mira, resulta que Napoleón... Cataluña y Vascongadas han dado grandes patriotas. Sí, señor. ¿No? Hay que recordarlo siempre. Pero hay una gesta muy, muy, muy buena en Cataluña y es en el Bruc. Es conocida como el tambor del Bruc porque, verás, Napoleón había mandado a las tropas francesas, bueno, pues salir de Barcelona y encaminarse hacia Lérida y Zaragoza con intención de escarmentar a poblaciones como Manresa o como Igualada, que se habían rebelado, habían quemado el papel moneda, y aquellas tropas francesas, eran alrededor de 3.000, se encontraron a la altura del Bruc a menos de 2.000 españoles. Estaban comandados por un suizo y la mayoría de los españoles que les plantaban frente, bueno, pues habían sido, digamos, entrenados como
somatenes. Los somatenes era población civil que, bueno, hacía labores de orden ciudadano, era una especie de policía civil. Bueno, pues con esa formación tan escasa les plantaron cara y durante el combate alguien corrió el rumor de que venían refuerzos. Y en aquel momento un chaval de 16 años que tenía experiencia tocando su tambor en su cofradía, pues cogió su tambor. Con toda su fuerza, dicen que hasta que le sangraron las manos, hizo resonar su tambor con tanta fuerza que las vibraciones daban en las paredes de Montserrat y provocó un estruendo tan grande que los españoles realmente se pensaban que venían refuerzos, pero no unos poquitos, sino que venía un grandísimo ejército y los franceses se pensaban que efectivamente que esos refuerzos que iban a acabar con ellos. Entonces, bueno, pues los refuerzos nunca llegaron. Pero aquel resonar sí que les dio alas a los españoles para ganar aquella batalla. Y fíjate que es muy bonito el monumento que tiene Isidre Jussá, que así se llamaba este personaje, y el monumento que tiene una inscripción muy, muy bonita que dice: viajero para aquí, que el francés también paró. El que por todo pasó, no pudo pasar de aquí. Es muy, a mí me gusta mucho esta inscripción. Y ahora vamos a pegar otro saltito, ahora vamos a ir para abajo. Vamos a hablar de personajes en Andalucía, que hay uno muy curioso. Recuperamos ese episodio donde nos habíamos quedado y vamos a Andalucía, ¿no? Sí, estamos en Andalucía y vamos a hablar de John Dabney, que también es un personaje poco conocido. Este hombre era un escocés que era un apasionado de los tercios de Flandes. Y entonces, pues, para combatir al ejército napoleónico no se le ocurrió otra que vestirse como los tercios. Y entonces vestir a él y a toda la tropa. Entonces claro, imagino que al principio serían 5, luego serían 10, llegaron a ser un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que los franceses, cuando les veían, pensaban que eran unos cómicos. Bueno, mira estos, ¿dónde van? Pero resulta que además este hombre llevaba la espada de Pizarro, la auténtica, que yo no sé, ¿tú sabes de dónde la sacó? No, pero además es que nadie lo sabe, por eso mucha gente dice que no puede ser. Fíjate que cuando... ¿Te acuerdas que hablamos del general Soult cuando hablamos del general Menacho, sí, que era el que estaba en la zona de Extremadura, la zona sur? Y claro, se presentaron estos hombres ante sus ojos, vestidos con los jubones, con las calzas, con esos... Con las picas. Claro, con esos colores tan llamativos. Y efectivamente es que se pensaban que era cómicos españoles. Bueno, pues el caso es que sí que el escocés salió muy mal herido. Perdió un ojo en el puente Triana. Pero le dio tiempo a salvar esa espada que él decía que era de Pizarro. Y gracias a que se la dio pues a alguno de sus soldados, pues la podemos disfrutar hoy en la Almería Real. Curioso, pero ¿no? Sí, pero es que no lo sé, no sé exactamente si es verdad o no, pero bueno, como leyenda me encanta. Yo por lo que he leído sí que parece ser que era la auténtica espada de Pizarro. Ahora, vete tú a saber cómo la tendría este hombre. Vamos a dedicar, si os parece, los últimos minutos a un personaje muy importante, ¿no? Que queréis también... Sí, yo solo quería hacer un matiz, hablar de un personaje que me parece muy importante, es muy poquito, es el cabo José García. Sí. Este cabo era el cabo de inválidos, del ejército de inválidos, porque había perdido un brazo y la movilidad de una pierna en la batalla de Bailén. Sí. Y estaba defendiendo en Granada la Alhambra. Y el objetivo del francés era la Alhambra porque estaban los españoles ahí atrincherados. Entonces intentaron volar la Alhambra y este cabo, a riesgo de perder su vida, se tiró a la mecha y consiguió que no se volara. Y de hecho hay una inscripción en la Alhambra muy bonita que le da las gracias por haberlo hecho. Y sobrevivió. Que a mí es lo que me... Sobrevivió y salvó la Alhambra. O sea, que si hoy disfrutamos de la Alhambra es gracias al cabo José García. Espectacular. Pues no podemos terminar esta guerra contra los franceses sin hablar de El Empecinado. Juan Martín Díez se alistó muy joven, con 18 años, para participar en la guerra del Rosellón. Y a él la guerra de 1808 le cogió como proscrito porque los franceses habían entrado en su pueblo, habían violentado a una vecina y a él pues le acusaron de la muerte de 2 franceses, así que se había echado al monte. El caso es que él se alistó posteriormente en las huestes del general Cuesta, le arrestaron porque debía ser todo un romántico. Había capturado a una dama francesa que debía ser pariente de un mariscal y en lugar de entregarla al general Cuesta, pues se la llevó a su casa. Esas cosas que hacen los románticos. Sí, y bueno, pues mira, tuvo la suerte de que antes de que entraran los franceses en la ciudad, pues él consiguió escapar. La cuestión es que el empecinado consiguió reunir a 6.000 hombres, perfectamente organizados, infantería, caballería, artillería, y bueno, tuvo hasta tiempo de dejarse retratar por Goya,
el caso es que los franceses se reunieron y el alto mando decidió que había que acabar con este hombre y enviaron exclusivamente a perseguirle a él, al general Leopold Hugo, que era el padre del conocido poeta Víctor Hugo. Sí. Bueno, pues este general llegó a España y lo primero que se le ocurrió, dijo, bueno, pues voy a arrestar a la madre del empecinado para canjearla. Claro, el empecinado cuando se enteró le dijo, bueno, tú tienes a mi madre, pero es que yo tengo 100 soldados franceses que voy a degollar uno a uno si no las sueltas en este mismo momento. Y debió decírselo muy, muy serio, porque el francés es que no tardó ni un minuto en soltar a la madre, se lo tomó muy, muy en serio. ¿Y tú sabes por qué se llamaba el empecinado? Sí, sí lo sé, pero lo vas a contar tú. ¿Vosotros lo sabéis por qué se llamaba el empecinado? No. Pues porque en su pueblo, un pueblo de Valladolid, que es Castrillo de Duero, la hacienda que se acumulaba en el fondo del río se llamaba Pecina. Y entonces a los naturales de ese pueblo pues le llamaban empecinados. Y luego de ahí la palabra empecinado, debido al carácter que tenía Martín, ¿no? Pues entonces, que era muy cabezón, muy obstinado, entonces pues ese apellido o ese nombre derivó en llamar a una persona cuando es obstinada y cabezona, pues empecinada. Sí, no existía la palabra antes. No existía, no. Fue a raíz de él. Sí, qué curioso. Pues fue la primera autoridad militar en entrar a Madrid cuando se fue José Bonaparte. Entonces fue aclamado pues como libertador, como héroe. Pero fíjate qué cosas, él era un liberal declarado. Y cuando... Bueno, pues el caso es que se presentó delante de Fernando VII, prácticamente en plan el Cid en la Jura de Santa Gadea, y le hizo prometer que volvería a la Constitución de 1808. Claro, el rey le dijo que naranjas. Y le exilió. Estuvo durante 5 años en Valladolid, no le condenó a muerte, simplemente le exilió. Durante 5 años permaneció leal al rey, hasta que Riego pues dio el golpe de Estado y claro, ahí él se pronunció muy activamente a nivel político y se granjeó muchos odios realistas. Cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis a restaurar el absolutismo, el empecinado tuvo que huir a Portugal. Alguien le dijo poco después que el rey le había concedido el perdón, volvió a España, nada más volver a España, le prendieron. Y en el camino, en Roa de Burgos, el populacho robó de las manos del ejército al reo. Él iba atado con cuerdas, fíjate qué pena, y en una jaula. Pues le humillaron y le bajaron allí en plaza pública. Y fíjate, el capitán general de Castilla había hecho todo lo posible porque tuviera juicio, no tuvo juicio. Y tampoco fue tratado como un militar. Bueno, pues cuando le iban a colgar, él se revolvió y salió corriendo, intentando buscar una iglesia en la que acogerse a sagrado, pero ese populacho le retuvo hasta que vinieron los guardias, le mataron allí mismo y una vez muerto le colgaron. Tremendo, terrible el pago al más grande guerrillero que hemos tenido y al que realmente plantó cara al francés sin medios. Pues sí, una actitud que hemos visto también. Lo que hemos hablado antes de lo mal gobernados que hemos estado. Hubo muchos personajes que lamentablemente después de todo lo que hicieron por Fernando VII lo pagaron caro después, increíblemente. Y yo por último quería hablar de los 7 niños de Écija. Porque aquí un minuto. Todos conocemos a Curro Jiménez. Sí. Bueno, pues los 7 niños de Écija eran unos bandoleros. Y voy a decir los nombres porque son muy graciosos. Luis de Vargas, que era el que los comandaba, Juan Palomo, Satanás, Malafacha, Cándido, El Cencerro y Tragabuches. Pues estos eran los nombres dan miedo. Estos eran los 7 niños de Écija, que eran la pesadilla absoluta de los franceses. Claro. Sobre todo Satanás, me imagino. Satanás y Tragabuches. Tú imagínate Tragabuches lo que sería. Y bueno, el problema de estos bandoleros es que cuando acabó la guerra de la independencia, pues dijeron, pues esto, jauja. Y siguieron cometiendo tropelías y al final murieron todos ahorcados. O sea que... Pues ha sido, como siempre, un auténtico lujo teneros en directo conociendo los detalles de esta guerra de 1808 y de todos esos nombres, bueno, pues muy poco conocidos, pero que gracias a vosotros, a partir de hoy, nuestra audiencia los va a recordar seguro. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y un abrazo a todos nuestros amigos de Blas de Lezo y los Héroes Olvidados. Son las 3:22.